Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Soy Agustín Ortiz Fragola, vicepresidente de CFA Society Argentina. Nos encontramos una vez más, espero que sean muchas a lo largo del año, no solo en este formato virtual, sino también que nos podamos ver las caras en alguno de los próximos eventos, conferencias que hagamos. Para poner un poquito de contexto, dado que este es un evento abierto y para los que no nos conocen demasiado en CFA Society Argentina, somos un grupo de voluntarios que pregona por la excelencia, la sofisticación y la ética en el mercado financiero, y por supuesto, como todos estamos convencidos, por lo que genera esto en la sociedad, apuntando al bien común, por supuesto. Y bueno, y para eso hacemos muchas actividades, tenemos nuestra jobline, por supuesto le metemos mucho a la parte de preparación y de educación, sobre todo para lo que es el programa CFA. Y desde ya, bueno, emitimos opiniones acerca de temas que salen a consulta o de temas que estén en cada momento de la industria y que haya que discutirse. Y hacemos eventos y conferencias. Este es uno de ellos. Este es el tercer evento que estamos haciendo en el año y estamos a marzo, así que venimos bien este año. Esperamos poder tener muchos más. Y tratamos de hacer conferencias, charlas, discusiones acerca de temas que estén en cada momento muy hablados, y por eso nos pareció atinado hablar un poco de lo que está sucediendo en Europa, ¿no? De lo lamentable que está sucediendo en Europa en este momento, de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, pero por supuesto desde el enfoque que nosotros le damos desde CFA Society Argentina, viendo cómo le pega eso, cuál es la influencia de eso en el mercado financiero. Y por supuesto para eso, como hacemos en cada una de las conferencias, o intentamos hacer en cada una de las conferencias, llamamos a los expertos, a los que realmente saben. Y en este caso convocamos a nuestro host del evento, a Florencio Mas, que por supuesto es Charter Holder y Managing Director en Beacon Investment Management, que va a ser, como digo, el host del evento, y la charla la va a dar Camila Astuburiaga, que también es Charter Holder y es Senior Portfolio Manager en New Capital. Antes de arrancar, déjenme decirles, este evento lo estamos haciendo con nuestros amigos de CFA Society Uruguay, a quienes por supuesto les agradezco la ayuda y el empuje, y con quienes estoy seguro vamos a hacer muchísimos eventos más a lo largo del año. Así que muchísimas gracias a CFA Society Uruguay por sumarse a esta iniciativa. Y como en cada uno de los eventos que hacemos, les pido que vayan volcando sus preguntas, sus consultas a través del chat, que nuestro host Florencio Mas las va a ir canalizando para hacérselas a Camila. Y por supuesto al final del evento tendremos un espacio de Q&A para generar un poquitito de vuelta y discusión acerca de los temas que vayan surgiendo. Muchísimas gracias otra vez a todos por estar acá, y bueno, le paso la palabra a Florencio. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Agustín, y gracias, Mariano, y gracias, Lucía, por la organización y profesionalismo en el armado del evento. Desde ya, obviamente, gracias a todos CFA Society Argentina y Uruguay, y a los asistentes de hoy. Paso a presentar a Camila. Camila Astuburiaga se unió a New Capital, que es parte del grupo EFG, del banco EFG, que muchos conocen, en el año 2012, como Senior Portfolio Manager de varias estrategias de renta fija, de bonos como el New Capital Wealthy Nations, New Capital Global Value Credit, varios fondos que son muy conocidos para gran parte de la audiencia. New Capital tiene presencia en la región, en la TAM, desde hace 2 años aproximadamente, de la mano del partnership que firmamos con ellos desde Beacon acá en Argentina, y han captado aproximadamente 2 billones en activos en la TAM, pero la compañía realmente es una compañía desde ya muchísimo más grande, tiene presencia global con sus oficinas más importantes siendo Londres y Suiza. Camila hoy nos habla desde Londres, de hecho. Así que muchas gracias, Camila, por tu tiempo. Como ya conoces bien a la audiencia, en la TAM vivimos y respiramos renta fija. El cliente clásico de Latinoamérica tiene mínimamente un 60, un 70, un 80% en bonos de todo tipo y color, sobre todo bonos de países emergentes. Así que la exposición a todo esto que está pasando, o todo el impacto que tuvo lo que está pasando en Rusia, Ucrania, y bueno, desde ya en enero y febrero, cuando empezamos a hablar de subas de tasa, de inflación,
impactó en las carteras de una manera muy importante, así que te queremos escuchar, queremos entender un poco más sobre la situación, tu view sobre cómo se pueden llegar a desarrollar estos eventos y qué significa todo esto en términos del impacto en las carteras, en los portafolios de los clientes de quienes hoy te estamos escuchando. Así que gracias, Camila, nuevamente y bueno, como mencionó Agustín, preguntas, consultas, todo lo que quieran participar de la conferencia lo mandan por el chat y después al final de la charla hacemos un espacio para Q&A. Camila, todo tuyo. Muchas gracias, Florencio, y gracias, Agustín. Me da risa cuando dicen un experto en lo que está pasando. Yo creo que no hay nadie en el mundo experto en lo que está pasando ahora. Si alguien pudiera leer la mente de Putin, entonces estaría en otro lado. Pero obviamente con toda la tecnología que hay y lo que estamos viviendo en el resto del mundo, podemos tener una muy buena idea de lo que está ocurriendo. Además, les tengo un par de historias entretenidas que contar sobre algo que ha pasado acá con unos miembros del equipo nuestro, pero sí, lo que está ocurriendo, como todo riesgo geopolítico, es una tragedia, sobre todo cuando pensamos en la gente que ha perdido realmente sus casas, su vida, pero también por el lado del mercado, y aunque suene medio frívolo decir, este tipo de volatilidad crea oportunidades. Entonces siempre hay que pensar quién está ganando, quién está perdiendo, ver cómo podemos, para mí, mi mayor responsabilidad es hacer que mis clientes tengan la mejor tipo de inversiones. Entonces es realmente dejar un poco de lado la parte ya más personal y emocional y realmente pensar en cómo está afectando esto a los mercados globales y cómo podemos tomar ventaja de esto mismo. Entonces tengo una presentación, pero obviamente las preguntas las voy a tomar al final, pero por favor, si hay algo que no esté en la presentación que me quieren preguntar, también por favor siéntanse libres de hacerlo. Yo creo que lo más importante es partir un poco dando una idea de cómo hemos llegado a lo que estamos ahora. Entonces acá puse una crónica de una guerra anunciada, porque la verdad es que igual que en Medio Oriente, que estos tipos de conflictos vienen desde hace muchos años, el conflicto de Ucrania y de Rusia también viene hace muchos, muchos años. O sea, en 1991 nomás, Ucrania se creó como nación. O sea, no es algo tan viejo, era parte de la Unión Soviética. Y durante el 91 y el 94 hubo un cambio muy de a poco en cuanto a crearse como un país distinto a Rusia y diferenciarse un poco de la Unión Soviética. Y en el 94 es donde en verdad se empieza a tener un poco más de soberanía. ¿Y por qué es importante? Porque se firma el Memorándum de Budapest, en donde dicen que los únicos países que en verdad van a tener, o por lo menos los países dentro de importantes que van a tener energía, o sea, misiles nucleares, van a ser Rusia, Inglaterra y Estados Unidos, y se crea este memorándum que dice que Ucrania, que en ese entonces tenía la tercera parte más grande del mundo de misiles nucleares, se los iba a pasar a Rusia, y Rusia entonces ahí confirmaba que Ucrania sí era una nación independiente, pero ellos se quedan con los misiles nucleares. Entonces, eso fue como la partida realmente de que Rusia hizo el entendimiento de que Ucrania era una nación independiente. Y por 10 años no hubo grandes problemas, hasta que ocurrió la elección entre, y perdona, acá si hay alguien que lo sabe pronunciar mejor los apellidos que yo, pero de Yanukovych y Yushchenko. Entonces, en el 2004 fue donde empezó gran parte del problema, en mi entendimiento, de que el pueblo, o sea, Yanukovych era mucho más pro-Rusia y Yanuchenko era más pro-Europa. Y solo un par de días antes de las elecciones, Yanuchenko le hicieron perdón por el spanglish, un poison, o sea, se empezó a sentir mal y al final, por X motivo, salió Yanukovych, perdón. Entonces, desde ahí empiezan las protestas diciendo, diferenciándose dentro de Ucrania, gente que era más pro-Europa y gente que era más pro-Rusia. Y en el 2008 es cuando en verdad
Rusia sale al mundo diciendo que se opone a que Ucrania empiece a formar parte de la OTAN, y Yanukovych, que era muy compadre, digamos, de Putin, acepta esto a pesar de que en la Constitución, en el Congreso y todo, están más de acuerdo de ser más, empezar a ser más pro Europa y más pro OTAN. Entonces ahí es donde empieza realmente el conflicto, y ya en el 2013 explota realmente con el uprising de Maidan. Y ahí es donde la gente, y vemos todas las noticias, la gente empieza con las barricadas en las plazas, de la plaza de Maidan en Kiev, pidiendo que por favor se vaya realmente Yanukovych, que era un corrupto y que no está velando por los intereses realmente del pueblo, del Congreso, y que esto no está siendo una real democracia. Y en el 2014 entonces Ucrania remueve a Yanukovych per se, pero ahí empieza realmente el conflicto más armado y más como heated, en donde los ucranianos pro Rusia empiezan a tomar armas y empiezan a decir que ellos quieren ser parte de Rusia, y empiezan a estar estas regiones que están cerca de Rusia, a querer ser parte de Rusia y no de Ucrania. Y ahí es donde entonces en el 2014 se hace la anexión de Crimea, pero en el 2015 se hace el acuerdo de Minsk II, y ahí es donde Putin dice, ok, yo me quedo con Crimea, ustedes siguen siendo Ucrania, un país libre, demócrata, independiente, y se reemplaza entonces a Yanukovych por Zelensky. Y por un par de, bueno, no por Zelensky, pero más un presidente más neutral, digamos, no tanto pro Rusia. Y todo estaba realmente no bien, obviamente siempre habían problemas y discusiones, pero fue en verdad a finales del 2021 donde de nuevo Putin dice que Ucrania no se debiera unir a la OTAN. Y de nuevo Ucrania dice, yo soy un país libre, yo decido qué hacer, y soy una democracia y me quiero unir a la OTAN, quiero ser más pro Europa. Entonces ahí es donde empieza realmente el conflicto más armado, donde las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk se quieren hacer independientes de Ucrania, y en donde finalmente el 24 de febrero de este año, entonces Rusia invade Ucrania, diciendo con la excusa, digamos, de que ellos están para proteger a mucha gente que son rusos viviendo en Ucrania, o gente pro Rusia que necesita su ayuda porque Ucrania no está los está matando, digamos. Eso era como para darles una idea, y obviamente yo sé que todos ustedes han seguido las noticias, pero es para tener en perspectiva que esto ocurrió hace muy poco, el conflicto armado per se, pero viene ya viene agarrándose hace ya varios años, y sobre todo con Putin siendo muy opuesto a que Ucrania se una a la OTAN. Y en mi visión, Putin sí tiene, no razón, pero sí lo entiendo del lado de su parte, y también entiendo el lado de parte de Ucrania. Obviamente Ucrania dice, yo soy un país y voy a tomar mis propias decisiones. Por otro lado, Putin dice, bueno, yo no quiero que la OTAN me ponga tantos armamentos y me ponga en peligro mi país. Quiero tener este colchón que es Ucrania, que sea algo más neutral. Sobre todo porque yo en el 91 además le ayudé a Ucrania ¿cómo se llama esto? A ser no solamente independiente, sino que además le tomé toda su deuda, etc. Entonces, Putin cree que Ucrania realmente le debe eh, eh, un favor, digamos, por así decirlo. Pero vamos, lo importante y no quiero perder más tiempo en esto, es cómo esto ha afectado a los mercados. La pérdida de riqueza ha sido enorme. En primer lugar, acá vemos los bonos y los CDS, que son el riesgo de cobertura de Ucrania y Rusia. Y como vemos, ha caído bastante. Ucrania, el mercado está valorando la probabilidad de incumplimiento de default, que es muy alta. Y esto, aunque Estados Unidos le ha pasado 200 millones de dólares, aunque la Oficina de Gestión de la Deuda del país reitera que puede continuar pagando su deuda, aunque se espera que el IMF le preste plata a Ucrania, y a pesar además de que sí pudo recaudar 250 millones de euros,
o de dólares en inversión en bonos de guerra, son los war bonds que se llaman. Entonces ellos emitieron un bono de un año para que gente de distintas partes del mundo los ayudara a combatir a Rusia. Pero a pesar de todo esto, el mercado no le cree, ve que la economía de Ucrania está deteriorándose significativamente, toda la parte de logística, de operaciones, obviamente la economía no va a crecer y Ucrania está en una posición bastante vulnerable en cuanto a posibilidades de pago, déficit fiscales, déficit de cuenta corriente. Entonces, una economía que está muy pobre en ese sentido. Rusia, por el contrario, es una economía muy rica, en cuanto a que tiene muchos activos, tiene ahorros bastante altos, pero las sanciones impuestas por el Occidente ha hecho que la capacidad, o sea, tienen la capacidad, pero la real capacidad para pagar y para sacar la plata afuera se ha deteriorado significativamente. Es más, todo estaba más o menos bien en los bonos de Rusia hasta el último fin de semana de febrero, cuando el Occidente dijo que iban a congelar los activos del Banco Central de Rusia en cuanto a moneda externa. O sea, 60% de los ahorros de Rusia, que era como como por así decirlo, su cofre de guerra, se congelaron. Y Estados Unidos, e Inglaterra, bueno, incluso Japón, la mayoría del occidente, cuando digo occidente digo países más desarrollados, dijeron no puedes tener acceso a eso, así que solo tienes acceso a tus rublos y a tu oro, que es alrededor del 40% de tus ahorros, de tus reservas. Y eso pone a Rusia en una situación mucho más vulnerable, no tan vulnerable como Ucrania, todavía sigue siendo una economía que funciona, una economía rica en recursos, pero obviamente ha caído significativamente y por, como digo, dos razones. Uno, porque la capacidad de pago ha disminuido, no solamente las sanciones han impedido que pueda pagar afuera la deuda externa que tienen, pero además porque 60% de sus ahorros fueron congelados. ESG, y yo sé que el CFA lo pone muy CFA y cada vez es más importante, pero toda la parte más ética, sustentabilidad, corporate governance y la parte social también de invertir en países que tienen esta capacidad entonces, esta capacidad de invasión o de imponer sus beliefs en otras economías. Entonces hay mucha gente que a pesar de que el bono está caído y que tal vez de una parte de inversión no hace sentido venderlo, dicen no quiero tener nada que ver con Rusia porque no está alineado con mi decisión de inversión de una parte más ética. Entonces los bonos, como podemos ver, en solo una semana cayeron de 100 a 20. Y para que tengan una idea, la mayoría de los bonos que defaultea, que tienen incumplimiento, tienen un valor fondo de entre 15 y 30. O sea, esto ya está está tradeando a niveles de pérdida, digamos. La volatilidad no solamente se ha visto en Ucrania y Rusia, y esto es lo que vamos a hablar, que ha sido el efecto en el resto del mercado, y podemos ver que ha sido extenso. Y la guerra ha afectado a todos, incluso a Estados Unidos, a Europa. Acá vemos en estos índices, son los spreads los que han aumentado bastante. El celeste es el mercado emergente, el naranjo es el mercado de Estados Unidos y el azul el mercado de Europa. Y podemos ver que los spreads los hemos visto en la última década, subiendo harto durante en el 2011, que fue la crisis europea financiera. Después en el 2015-2016, que fue la crisis de commodities y las subidas de tasa, luego la pandemia y luego esto. O sea, realmente ha sido el cuarto momento más importante en cuanto a spreads y riesgo y volatilidad global, no solamente enfocado en Rusia y Ucrania, sino que global para el mercado. Y uno dice, bueno, ¿cuánto en verdad es el efecto en la incertidumbre y volatilidad? Ha sido bastante alta, no solamente pérdida de riqueza en cuanto a spreads y en cuanto a mark to market, pero también en cuanto al trading de comprar y vender, también se ha visto realmente impactado. Entonces podemos ver que el bid-ask, que es una forma de ver la volatilidad, que es cuánto alguien está dispuesto a comprar o vender, también se ha visto impactado y ha subido bastante de 7 puntos base a alrededor de 30 puntos bases, dependiendo qué mercado vemos. Y esto es muy interesante porque es algo que empezó en la crisis financiera del 2008,
en que la mayoría de los bancos, que son los sell side, como se dice, o los liquidity banks, que dan liquidez al mercado, que son, por ejemplo, los JP Morgan, los Citibank, los Bank of America, etcétera, que tradean los bonos en el mundo, ellos tienen su balanza y pueden tomar ciertos riesgos. Pero cuando pasa una volatilidad o una crisis, lo que hace el board del banco, dicen, no quiero que tomen mucho riesgo en sus balanzas, entonces no compren ni vendan mucho, manténganse flat. Entonces, cuando uno más necesita liquidez, cuando el mercado más necesita liquidez, los que se supone que debieran dar liquidez al mercado dicen, no, yo no te puedo dar nada. O sea, si tú quieres vender algo, yo te voy a buscar un cliente que lo compre, o si tú quieres comprar algo, te voy a buscar un cliente que lo venda. Pero yo no puedo tomar ningún tiempo de riesgo. Entonces, se exacerbera, se multiplica el problema en cuanto a precios, porque además el bid-ask, como se dice, se ve realmente afectado, y es la incertidumbre de mercado. Pero no todo esto se ha visto solamente en el mercado de renta fija, aunque obviamente mi expertise es más en renta fija, pero también lo hemos visto en el mercado más líquido del mundo, que es, por ejemplo, el S&P. Y hemos visto nuevamente que esto, uno de los mayores drawdowns, que es desde que se calcula desde el peak al bottom, ha sido esta volatilidad que hemos visto. Y uno se pregunta, ¿pero por qué tanto? Porque cuando uno ve el S&P, que es el índice de Estados Unidos de acciones, el más importante, no hay tanta exposición realmente a Rusia, no hay muchas empresas que tengan exposición a Rusia, la mayoría son grandes empresas de tecnología, como por ejemplo Apple o Microsoft o Google, o empresas más de retail, como Walmart o farmacéuticas, o sea, con mucho más exposición a Estados Unidos y a mercado desarrollado, no tanta exposición realmente a Rusia, que es realmente, o a Ucrania, que es mucho más una economía más doméstica, digamos. Pero sí se ve cómo realmente un mundo globalizado como el que estamos ahora se toma, es una forma de reflejar el riesgo que se está viendo en el mercado, el riesgo que se ve en inflación, que vamos a hablar después de inflación, y el riesgo que se ve en las tasas de interés globales. Muchas veces, y esto es muy interesante, dicen que la cura para precios altos es subir los precios, porque así entonces la demanda baja y entonces los precios debieran bajar, entonces los precios se adecúan a la oferta y demanda. Y eso es como debiera funcionar en un mercado 100% capitalista y abierto, digamos. Y el estatus de Rusia como productor clave de materias primas, agrícolas sobre todo, significa que existe un riesgo real de escasez de alimento en el futuro. Y ese ha sido el gran fuente de inflación y de incertidumbre sobre el resto del mundo. Rusia y Ucrania juntos representan alrededor del 30% de las exportaciones mundiales de trigo, por ejemplo, y son un gran exportador de aluminio también y obviamente de petróleo y gas para Europa. Claramente la interrupción de la exportación de trigo tendrá ramificaciones para los consumidores en términos de disponibilidad y de precio, pero además de trigo, Rusia, con Bielorrusia y con Canadá son los tres principales exportadores de potasio al resto del mundo, que es un fertilizante que se usa de nuevo para crear trigo y alimentos. Y por ejemplo, también vi en algún lado que Bielorrusia y Rusia exportan creo que el 70% de papas al resto del mundo. O sea, realmente son cosas más pequeñas que uno no toma en cuenta, pero que hacen que los commodities realmente se vean afectados. Y, y se ve, lo que ha pasado es que hay un backwardation. No sé si este término se usa mucho y no sé, de verdad que no tengo idea cómo se traduce a castellano, pero lo que vemos es que los precios en el corto plazo son mucho más altos que en el precio de largo plazo, porque se ve el riesgo de oferta en el corto plazo. Entonces, sobre todo lo hemos visto en el trigo, en aluminio, pero también en potasio y en otro tipo de commodities. Todos los commodities han subido, pero especialmente los que son exportadores, Ucrania y Rusia. También el níquel vimos que ha sido afectado, entonces hay muchos, o sea, 20 de los 23 constituyentes de commodities en el índice de commodity están en backwardation, y eso da una real señal de pánico, digamos, al mercado, diciendo
que no va a haber suficiente oferta para el resto del año o en el mediano o largo plazo, así que hay que subir los inventarios ahora para tener. Y esto afecta no solamente obviamente los alimentos y la inflación de una forma directa, pero también cosas como el aluminio es una gran parte de materia prima de hacer aviones, de hacer autos, o sea, cosas que ya han estado en alta demanda y con poca oferta por disrupciones de la pandemia y por disrupciones de China, etcétera. Esto entonces solo se intensifica más. No sé si está pasando en Argentina o en Uruguay, pero yo soy de Chile, pero incluso acá en Inglaterra, un auto de 3 o 5 años eh, tiene valor mayor que un auto nuevo. O sea, por ejemplo, mi hermano acaba de vender su auto, ni sé qué marca es, un Volvo creo, eh, de 5 años lo vendió a 2 millones más, bueno, 2 millones chilenos, o sea, nada, a 1.000 o 2.000 dólares más de lo que vale el Volvo nuevo. Pero como el Volvo nuevo se va a demorar un año en llegar y hay gente que lo necesita ahora, están dispuestos a pagar. Entonces, eso nunca se había visto. O sea, uno siempre decía que apenas sacas el auto de la tienda, digamos, pierde 20% del valor. Eso no está pasando. Entonces, eso sí es un real efecto de la economía y lo que le afecta a uno. Dentro de commodities, obviamente, el más obvio ha sido el petróleo y el gas, porque Rusia es uno de los grandes productores y exportadores de petróleo y de gas al mundo y sobre todo a Europa. Rusia exporta alrededor de 50% de su producción y el precio, obviamente, del petróleo ha aumentado significativamente. No solamente eso, vemos que además qué países se han visto realmente afectados. Vemos que la dependencia de distintos países, sobre todo de Europa y de China, se pueden ver afectados porque son muy dependientes de lo que hace Rusia. O sea, acá solo puse qué países están más afectados, pero la verdad es que, como dije en un principio, esto está afectando a todo el mundo, no solamente a los directos países que tienen trading con Rusia, sino que dado que hay menor petróleo o dado que van a haber disrupciones, entonces todo sube y eso afecta a todo el mercado. Ahora, para ver las cosas con un tono un poco más positivo, como dije, siempre hay perdedores y ganadores. Obviamente los países que son productores de petróleo, por ejemplo Medio Oriente o bueno, Venezuela, puede ser Irán, estos países se han visto beneficiados cuando el precio del petróleo sube, pero sobre todo lo que hemos visto es que en el 2014-2015, cuando el precio del petróleo llegó a los niveles que está ahora, entonces Estados Unidos empieza su producción de US Shale, que es grande, es enorme, y hace que los precios bajen. Entonces, de nuevo, esto de que la receta para disminuir los precios es subir los precios, existe, porque llega a un precio en que es tan atractivo que producir producir petróleo caro, que es exactamente lo que tiene Estados Unidos, empieza a valer la pena. Entonces, yo personalmente creo que los niveles de petróleo a los que estamos ahora no son sustentables porque sí esperamos en los próximos 2-3 meses que la producción incremente bastante, no viniendo de Rusia, pero viniendo de otras partes del mundo. De nuevo, el impacto de los precios en materias primas desencadenado por la invasión de Rusia en Ucrania está repercutiendo en toda la economía mundial. En los mercados emergentes el impacto de los precios ha sido enorme y es lo que hemos estado hablando, pero ha sido diferente en distintos países. Por ejemplo, hay países que son exportadores de materia prima que tienen sobre 25% del Producto Interno Bruto representado por eso. Y alrededor de la mitad de los países de mercado emergente tienen un saldo de materias primas positivo. Entonces, mercado emergente sí se va a ver en el margen positivamente afectado por este backwardation y por este problema que está pasando de oferta de materias primas. Obviamente Medio Oriente, como yo dije, se ve positivamente afectado, América Latina también, Chile y Perú son los principales exportadores de metales en la industria que se va a ver positivamente afectado, Argentina y Brasil son grandes exportadores agrícolas, por ejemplo, trigo y maíz, que también entonces se van a ver beneficiados. Ahora, lo importante es hacer que todo tiene un balance. Por un lado, las materias primas suben, entonces la cuenta corriente, el superávit de cuenta corriente podría aumentar, pero por otro lado,
el crecimiento disminuye y la inflación sube. Entonces, es ver qué capacidad tienen los bancos centrales domésticos con su política monetaria para afectar suficientemente la tasa de interés, pero que no haya una recesión, y balancear entonces cuánto pueden subir los precios. Entonces todo esto es un balance, porque si algo sube, algo tiene que bajar. Entonces es muy importante ver, más que quiénes son los ganadores en mi mente, es quiénes son los perdedores, porque los perdedores van a perder doble, van a perder por un lado porque tienen que importar a niveles más altos, lo que va a crear más inflación y lo que va a crear menor salario neto, y por lo tanto menor riqueza y menor crecimiento. Entonces países como por ejemplo Egipto, que importa 80% de sus materias primas y sobre todo de sus alimentos, es un país que se va a ver muy afectado. Sobre todo entonces esos países que ya están dependientes del crecimiento, que no tienen, que son bastante vulnerables en cuanto a que tienen pocos ahorros y pocos activos, esos son los países que son importantes evitar, y enfocarse entonces en los países que tienen más flexibilidad financiera y que tienen obviamente ojalá una cuenta corriente, un déficit de cuenta corriente bajo que puede mejorar, o un déficit fiscal bajo que puede mejorar dado estos mayores ingresos por exportaciones. Pero para mí, y esto lo dejé para el final, lo más importante, bueno, tal vez no lo más importante, pero lo más interesante ha sido la inflación. La alta inflación hoy se compara con la de 1970, pero nosotros creemos que los consumidores son muy diferentes a los consumidores de los 70, porque está todavía, hay mucha liquidez de mercado viniendo por los bancos centrales, sobre todo en mercados desarrollados. Entonces, el aumento de los precios de las materias primas hace que la inflación aumente incluso más de lo que ya venía viniendo, de lo que ya hemos venido, o sea, por ejemplo, perdón, acá lo puse desde este índice de inflación global, es la línea celeste. Solo empieza desde el 2014, pero pueden ver que ya desde finales o mediados del 2021 ya empezó a aumentar bastante la inflación. Entonces, es una inflación o sea, algo que ya venía aumentando, se ha intensificado más por lo que está pasando en Rusia y Ucrania. ¿Y eso por qué es tan importante? Uno, porque afecta a las tasas de interés. Y eso es muy importante para el resto del mundo, porque las tasas de interés realmente afectan la capacidad de endeudarse del resto del mundo, sobre todo en un mundo que está basado realmente en el dólar. Y es la tasa riesgo, libre de riesgo. Entonces, obviamente, todos los emisores de deuda se basan entre treasuries más algo, más los spreads. Y mientras treasury sube, entonces la capacidad de endeudarse de empresas, el costo de endeudarse aumenta, y eso hace entonces que al final su profit, su EBITDA, etcétera, disminuya. Entonces la riqueza va a ir disminuyendo. Y no solamente eso, sino que el acceso a deuda, el acceso a invertir va a ir disminuyendo también, porque con unas tasas de interés tan altas, entonces ahorrar se hace más interesante que invertir. Y eso produce un efecto negativo, también un círculo vicioso negativo para el largo plazo, en que si hay menor inversión, entonces hay menor crecimiento en el futuro. Entonces, por eso los bancos centrales tienen que tener mucho, mucho cuidado. Y es por eso que nosotros siempre decimos que no cunda el pánico, y esperamos que el FED, que obviamente tienen alta experiencia en esto, pero que también tomen las cosas paso a paso, porque la geopolítica sacude a los mercados, no es nada nuevo. O sea, como podemos ver acá, desde el 86 ha habido por lo menos 7, 8 o por lo menos 10 crisis realmente grandes en que hemos visto de parte de geopolítica, no solamente crisis domésticas, pero de parte de geopolítica, y estos han sido, acá se ve bien poco, pero ataques por ejemplo, de Kuwait cuando invadió la guerra del Golfo, o cuando Irak hizo todos los misiles, el ataque a las Twin Towers en Estados Unidos, la guerra de Irak, los bombardeos en Londres, la guerra en Siria, y ahora obviamente los ataques en París, y ahora obviamente este ataque en Rusia. Entonces, cada vez que esto ocurre, vemos que hay algunos ganadores, por ejemplo, commodities pueden ser los ganadores, o las tasas de interés, o al revés, dependiendo en qué parte del ciclo económico también estamos. Entonces,
lo más importante es decir que hayan riesgos geopolíticos no es nada nuevo, esto ha pasado desde el inicio del mundo, digamos. Después es típico que la reacción inmediata sea más pánico, decir, no, quiero vender todo, y es siempre como entonces la más dramática. Y la buena noticia entonces es que, como pueden ver, el impacto que tienen los riesgos geopolíticos son bastante cortos, no son muy extensivos. Dura dentro de 1 a 3 meses usualmente. Yo creo que el conflicto ruso-ucranio, como dijimos, viene pasando desde del 1991 y yo creo que va a seguir ocurriendo, pero el conflicto armado per se no debiera durar tanto. Van a tener altos y bajos, pero no esperamos que vaya a durar más de un mes el conflicto armado per se. Ahora, el conflicto más de tensión geopolítica obviamente puede durar décadas, pero lo que sí esperamos es que el mundo y los inversionistas empiecen a tener menos pánico, y una vez que, después de que venden, después de que se apanican, empiezan a decir, bueno, pensemos, pongámonos las cabezas frías y digamos, ¿dónde hay valor? Los commodities, por ejemplo, sí se ven con valor. Ahora yo creo que el petróleo va a empezar a bajar y los commodities van a empezar a bajar a fines de año, dado mayores producciones, pero sí hay cosas interesantes. Después los treasuries, la gente se ha apanicado y lo único que quiere es ir a safe havens como treasuries, hace que los treasuries suban, dado que además están como con una excusa de que la inflación ha aumentado. Pero ¿hasta cuándo aumenta la inflación? ¿Cuánto hace que en verdad los commodities impacten la inflación? Son estas preguntas que hay que tomar en cuenta. Esperamos que la volatilidad siga, eso también hace que creen interesantes inversiones en opciones, por ejemplo, o en derivativos. Y estas dislocaciones que vemos, sobre todo en renta fija, que están basados en benchmarks que son muy ineficientes, de verdad que crea oportunidades para inversionistas activos como nosotros o como otros tipos de inversionistas, siempre y cuando no haya una recesión. Lo que hemos visto en el pasado es que después de que los yields tenían un peak, los primeros, después del drawdown, digamos, los primeros 2 o 3 meses, después la recuperación es altísima, mucho más alta de la caída, digamos. Y si no tomas parte de esa recuperación, de esa como rebote, entonces siempre vas a tener un lag o tener un underperformance en cuanto a tus retornos. Ahora, si es que hay una recesión que sigue este riesgo geopolítico, entonces obviamente la caída puede ser incluso mayor. Por eso es tan importante tomar en cuenta qué es lo que va a hacer el Fed y los bancos centrales domésticos, hasta cuándo van a subir la tasa. Porque en el pasado era más fácil, los bancos centrales tenían solo un objetivo, que era mantener la inflación estable. Pero ahora los bancos centrales tienen 3 objetivos. Es mantener la inflación estable, sí, pero además es tener una economía con full employment y tener un crecimiento estable, bajo, pero estable, positivo. Y no se puede hacer esas 3 cosas. Entonces algo tiene que ceder. Y lo que nosotros creemos que no debiera ceder es el crecimiento, porque sobre todo después de una pandemia, tener una recesión, una real recesión con un crecimiento negativo va a ser políticamente y socialmente muy doloroso. Entonces nosotros creemos que el Fed, sobre todo, y por supuesto el ECB, tienen la probabilidad de decir, o tienen mayor posibilidad de decir que las tasas de inflación pueden ser más largas de lo necesario, si es que eso significa que en verdad el crecimiento siga siendo positivo. Acá, como dije, siempre que los yields tienen un peak, entonces pueden ver que después el crecimiento es bastante alto, los yields bajan, no duran mucho tan alto, son realmente peaks y es lo que estamos viendo ahora. Este peak puede ser, yo creo, más algo como el 2015, que es cuando las tasas subieron, pero no creemos que va a durar mucho tiempo los yields a estos niveles. Entonces se hace muy atractivo para inversionistas, sobre todo institucionales. Entonces siempre, para terminar y ver sus preguntas, porque ya me estoy pasando, perdón, es cada vez que hay este tipo de riesgos, de crisis, lo más importante es no apanicarse, que no cunda el pánico, como decía el Chavo del Ocho, no sé si lo veían en Argentina o en Uruguay, pero en Chile lo veíamos, y es decir, dónde hay valor y cuál es el aprendizaje acá.
Y solo para poner acá un poco de interés, por ejemplo, ¿ha sido la guerra de Ucrania, ha acelerado la revolución de la energía limpia? Lo que hemos visto es Europa ahora tratando de independizarse un poco del gas y del petróleo que viene de Rusia y tratar de empezar una inversión mucho más alta en cuanto a energías renovables y ser más independiente en cuanto a energía. ¿Quiénes son los ganadores en cuanto a commodities? ¿Cuánto van a subir los commodities? ¿Van a seguir subiendo por mucho tiempo? ¿Qué commodities son más, están en backwardation? ¿Qué commodities nosotros creemos que tienen más potencial de incrementar la producción versus otros? Por ejemplo, incrementar la producción de cobre es muy, muy difícil, porque no hay mucho cobre, porque las inversiones son de largo plazo y porque la calidad del cobre está bajando en todas partes del mundo. Pero incrementar la producción de petróleo es muy fácil, entonces creemos que la volatilidad del precio del petróleo va a ser mucho más alto que la volatilidad del precio del cobre, por ejemplo. Y esto, más allá de la tragedia humana, que por supuesto es terrible y es una situación que tendrá importantes implicaciones comerciales de largo plazo y de ética, digamos, es probable que veamos shocks de innovación y de productividad. Y eso siempre pasa cuando la gente está en más necesidad, porque cuando estamos todos cómodos, todo creciendo relativamente estable, nadie siente que tiene que haber algún cambio. Pero cuando pasan estos shocks, uno empieza a pensar de una manera distinta, empieza a pensar fuera de la caja, digamos, y se crean estos saltos de innovación y de productividad que se necesitan tanto. Y obviamente lo último que voy a decir es que el foco en ESG, que es Environment, Social y Governance, es muy importante. Yo sé que es algo que el CFA está muy determinado en enseñar a la gente que toma el CFA, pero también es verdad que en la renta fija sobre todo es un tema muy, muy importante. Y que los inversionistas están demandando que nosotros como fund managers tomemos en cuenta y lo tomemos serio. Entonces es un foco que yo creo que va a estar muy de moda, o sea que ya está de moda, pero va a ser realmente importante y hay gente que está dispuesta ahora a ganar menos si es que significa estar invertido en algo que sí tenga buen ESG. Así que perdón, tal vez fui un poco larga, pero por lo menos acá estoy abierta a preguntas. Muchas gracias, Camila. Ya recibimos varias preguntas, de hecho, acá en el chat. Les recuerdo que quienes quieran preguntar simplemente lo pueden hacer por ahí. Voy en orden de cómo fueron llegando. Algunas por ahí tienen algún denominador en común, pero digamos, van más que nada por las oportunidades de inversión. Y arrancamos un poco con la consulta respecto al recovery value. Si tiene algún estimado de recovery value de los bonos de Ucrania, de Rusia, también relacionado a preguntas que hay más adelante, cómo ves los flows eventualmente, digamos, qué situación debería darse para que los inversores vuelvan a invertir en ambos casos, ¿no? O sea, muy buena pregunta. La verdad, yo creo que Ucrania está en una posición bastante mala. Como dije en un principio, es una economía que no es muy rica, que tiene bastantes déficits, que tiene grandes problemas de logística, tiene grandes problemas sociales, está muy dividida. Y entonces yo creo que el crecimiento va a afectar bastante. Yo, verdad que le veo poca recuperación a Ucrania, excepto que realmente el oeste diga es una víctima de lo que está ocurriendo, ayudémoslo, démosle un paquete muy importante y pagar a sus deudores o invertir para el largo plazo. Pero solo mirando los fundamentales, como el recovery value de Ucrania, es bastante bajo. Obviamente hay empresas buenas en Ucrania, sí, hay una empresa que se llama, por ejemplo, Metinvest, pero, por ejemplo, la mitad de sus plantas están cerradas, no están produciendo porque no hay gente, porque la gente está o peleando o porque hay barricadas, entonces los camiones no se pueden mover. Entonces, todo ese tipo de cosas afectan mucho, no solamente la capacidad de pago, pero también en el corto plazo la producción y en el largo plazo va a afectar, claro, como digo, la capacidad de pago de esa empresa. Ahora, Rusia sí, al revés, tiene un recovery value mucho más alto. O sea, digamos que Rusia tiene más activos que pasivos, entonces en total es una recuperación neta. O sea, ellos si usan todas sus reservas para pagar la deuda, les sobraría incluso reservas. El problema es que ahora el 60% de las reservas están como en la cárcel, digamos, están incautadas, no sé cómo se dice, por el oeste.
Pero, como dije, Putin es abogado y está haciendo todo muy legal y ha sido bastante inteligente en el sentido que dice, mira, yo tengo estos bonos que pagar, que son bonos en dólares y en euros rusos del soberano, y yo estoy dispuesto, como no puedo, ustedes me tomaron mis activos en moneda dura, yo no puedo pagarlos en moneda dura, pero sí los puedo pagar en rublo. Entonces mi capacidad de pagar todavía sigue siendo alta. Mi willingness, mi incentivo es bastante alto. Yo quiero pagar, son ustedes el occidente que no me están dejando pagar. Entonces ahí lo que quedan mal son realmente el occidente. Entonces lo que pasó el lunes, perdón, el jueves pasado, que fue muy interesante, es que efectivamente el Tesoro de Estados Unidos dijo, ok, te vamos a release, perdón por el Spanglish, no se me olvidó cómo se dice, activos que te tomamos incautados para pagar la deuda a deudores internacionales. Entonces, eso para nosotros es una muy buena primer paso. Y yo creo que al final, si el objetivo es crear paz, algo tiene que ser. Yo creo que si el oeste pone muy arrinconado a Rusia, a Putin sobre todo, algo muy terrible puede pasar. No sé si una guerra nuclear, no creo, obviamente, pero sí puede reaccionar muy, muy diferente. Por mientras que si el occidente dice, mira, le estamos haciendo todas las sanciones posibles, pero la gente de Rusia no queremos ponerlas en una situación de extrema pobreza, al final son los ahorros de Rusia, si les devolvemos por lo menos un gran porcentaje de sus activos para que la economía, por lo menos domésticamente, pueda seguir funcionando y no llevarlos a la pobreza, va a ser entonces un mejor paso a crear la paz en la situación, a que arrinconarlos y dejarlos pobres sin nada, digamos. Entonces yo creo que, perdón por la respuesta larga, pero yo creo que sí hay más recovery value en Rusia. A mí no, personalmente no me gusta tanto la deuda soberana. Encuentro que por lo menos tienen la excusa el gobierno de decir, oye, no voy a seguir pagando, pero sí hay empresas corporativas, sobre todo a mí no me gustan los bancos tampoco, pero corporativas en Rusia que tienen alta capacidad de pago, que tienen ingresos en moneda dura, que sí tienen la capacidad más que suficiente para pagar sus bonos, y yo veo recoveries por lo menos en los 60, 70 bonos volviendo a esos niveles. Ahora en los bonos soberanos yo creo que se van a quedar bastante bajos. Camila, y un poco contestaste ya parte de esta pregunta, pero la pregunta que le sigue es ¿cuánto tiempo puede estar Rusia en esta situación, ¿no? Aislada del mundo, aislada de Occidente, y cuánto tiempo puede estar Occidente sin las materias primas rusas, o sea, y con todas las implicancias que tiene todo eso, ¿no? O sea, ¿tienen estimados si estamos hablando de un potencial fin del conflicto en semanas o en meses, o cuánto tiempo puede durar por ambos lados, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto, o sea, están muy interconectados. Como yo decía, no solamente estamos hablando o sea, Europa, el 20% de su gas proviene de Rusia, y no es que pueda tan fácilmente reemplazarlo. O sea, se puede reemplazar 5, 10, 8%, pero 20% es bastante. ¿Y qué puede hacer? Pueden decir, oye, este es un extremo, por una parte de ética, no queremos ayudar a Rusia, queremos disminuir bastante y muy rápidamente las importaciones que hacemos de Rusia, y pedirle a la gente, a ti y a mí, decir, oye, te vamos a subir el precio del gas porque queremos hacer esto de una forma más, digamos, ética, por así decirlo, humanitaria. Pero el problema es que no todo el mundo concuerda, no todo es blanco y negro, no es que Rusia sea acá el malo y el resto sea el bueno. Ucrania también ha hecho cosas, no hay una visión clara, y al final la gente tal vez al principio va a estar dispuesta a tomar un poco de pain, digamos, de dolor, por una visión más humanitaria, pero al final, cuando además todo está subiendo, la inflación, etcétera, y además te suben el precio del gas, y además te suben el precio del huevo y del trigo y del pan, llega un momento en que la gente, sobre todo de bajos ingresos, van a empezar a ver problemas sociales también. Entonces, yo creo que las economías están dispuestas. Y como yo decía, yo creo que el Fed y el Banco Central Europeo está dispuesto a mantener la inflación un poco más alta de lo que quieren para no crear una recesión, pero sí va a llegar un minuto en que
que los precios se van a tener que estabilizar. Y como dije, hay materias primas que van a ser más fáciles de estabilizarse. Yo creo que el petróleo es la más fácil de estabilizar, porque hay bastante producción posible a precios más altos, pero hay producción posible. Entonces yo creo que se van a estabilizar los precios, van a tener ahora un pic en el 140, 150 tal vez, y después bajar de nuevo a los 70, 80. O 100 incluso, pero sí van a bajar. Por mientras que commodities más con más problemas de producción, como yo decía, el cobre o incluso el potasio, van a tener más problemas. Entonces sí, o sea, ahora Argentina se tiene que poner a producir trigo, ¿no? Bueno, justo Perdón, en cuanto a tiempo, perdón, no respondí la pregunta, en cuanto a tiempo, sanciones económicas, Rusia puede sobrevivir con sanciones económicas por mucho tiempo. O sea, grandes de las sanciones que ya que hemos visto ahora ya las tenía desde el 2014. O sea, ya había sobrevivido 8 años sin ningún tipo de problema con sanciones. Como dije, Rusia tiene más activos que pasivos, entonces no necesita refinanciarse en el mercado externo. Pero sí le tienen que dar de vuelta los activos del Banco Central. Sin los activos del Banco Central todavía pueden sobrevivir, pero va a ser muy doloroso para ellos. Bueno, justo tocaste un punto que tiene que ver con las dos próximas preguntas, que es, dado que Rusia es uno de los principales productores de fertilizantes, ¿qué efecto puede tener en los países exportadores de granos, en particular en Latinoamérica, ¿no? Creo que inclusive sorprendió mucho al principio la reacción de Bolsonaro, dado obviamente cómo depende Brasil, ¿no? de Rusia en términos de fertilizantes y demás. ¿Estimás que esto puede tener un impacto negativo en la producción de granos el próximo año? Y también relacionada a eso, y lo acabas de mencionar, por eso junto a las dos preguntas, con estos niveles de precio del crudo, del WTI, pareciera ser que empieza a haber más interés, no solamente por renovables, sino por shale en Estados Unidos. ¿Pensás que la zona de Permian y aledañas empiezan de vuelta a producir, a endeudarse, y cómo impacta eso en nuestro mundo, ¿no? Sí, no, 100%. Para responder primero lo del petróleo, que es más fácil, o sea, 100%, como dije, en este, no sé si se ve acá, pero aquí en el pic que fue en como alrededor de un precio de 110, es cuando empieza la producción rápida de US Shale y ven que el precio baja súper rápido. Tal vez no va a ser tan rápido ahora, dado que, de que Rusia es un productor bastante grande, digamos, y todavía Irán está relativamente sancionado y la producción también de Venezuela, aunque Estados Unidos está empezando a tener más interés, necesita bastante inversiones. Pero sí yo creo que rápidamente, por lo menos los próximos 1 o 2 meses, US Shale en el Permian va a empezar a producir bastante más. Ahora, hay a niveles de, necesitan tener un precio sobre 65 para ser atractivo. Entonces, por eso yo no creo que vaya el precio del petróleo a bajar bajo 60. Yo creo que se va a mantener alrededor del 70, 90, por ahí. Eso yo creo que va a ser un nivel en que puede llegar más a equilibrio con un poco de US Shale. Pero también pensar que Europa puede dejar de importar de Rusia y importar rápidamente de Estados Unidos o de otros lugares, no es feasible, como se dice. O sea, por ejemplo, acaban de firmar un contrato con Arabia Saudita, que también mucha gente dice, ok, si estamos hablando de humanitario y de ética, Arabia Saudita no es el país más, digamos, eh, humanitario que existe, o sea, todavía están decapitando gente en las plazas, digamos. Eh, entonces hay tal vez una hipocresía, sobre todo de Occidente. También están importando más gas de Qatar, acaban de firmar un contrato, pero todo eso es más marginal. Como dije, es fácil reemplazar, ellos importan alrededor del 20% de gas de Europa, de Rusia, es fácil reemplazar 5-8%, pero el resto, el 12%, va a ser difícil de reemplazar en el corto plazo. En cuanto a los principales productores de agricultura, acá rápidamente ven que Argentina y Brasil son los principales, con Tailandia. Y potasio, como dije, cerca del 80% del potasio son 3 países, así que Canadá realmente se tiene que, y Israel también, tiene que empezar a producir mucho más potasio. Y si no es suficiente o si el chain entre producción y deliveries, a lo que veis que los inventarios son altos, pero los inventarios se van a disminuir bastante, por eso está el backwardation.
pero si la producción no aumenta suficiente, sí creemos que va a haber un problema, y eso se ha reflejado no solamente en los precios, sino también en la inflación. Ahora, yo creo personalmente, y esto es o sea, todo el mundo, cada uno de nosotros puede tener distintas visiones, pero yo creo, como dije, que el conflicto armado, así como está ahora, no va a durar mucho. Yo creo que sí se va a llegar a un ceasefire, como se dice, ojalá Putin tiene que save face y decir, bueno, tal vez dejemos que Donetsk y Lugansk son países ahora, y con eso me quedo más tranquilo, y que tal vez Ucrania no firme ser parte de la OTAN. Eso sería una gran, o sea, Putin sería el ganador, y deja a Ucrania sola, o deja por lo menos de invadir Ucrania. Yo creo que esa es la gran, como un escenario positivo, digamos, en este sentido, y que después obviamente las tensiones van a seguir, pero ahí las producciones van a poder volver a su original. Si vemos un conflicto armado más largo, entonces creo que el precio de commodities va a seguir alto por más tiempo. Camila, dos últimas preguntas y vamos terminando. La primera tiene que ver con una situación hipotética, digamos. Digamos que el conflicto de Rusia y de Ucrania no hubiese existido, no hubiese sucedido. En enero y febrero estábamos hablando de una inflación a nivel de Estados Unidos y en varios países del mundo desarrollado y emergente superior a lo que se esperaba. Bancos centrales con el dilema de subir tasas de interés, no subir tasas de interés. Gran parte de las causas fue la emisión monetaria, pero también, digamos, el lentecimientos o recortes en la cadena de suministro, supply chain. En ese escenario, digamos, pre-conflicto de Rusia, que cambió desde ya, obviamente, la situación, pateó el tablero, la visión de New Capital respecto a inflación, a tasas de interés, digamos que el mundo vuelve a la normalidad, eliminamos este conflicto del medio. ¿Deberíamos esperar todavía un mundo con alta inflación o post-COVID, digamos, o dejando el COVID atrás, piensan que las tasas de interés eventualmente, tal vez el año que viene, vuelven a bajar, no ven, digamos, o volvemos a hablar de inflación en algún momento como estábamos hablando en 2019? Hay dos cosas que quiero diferenciar. Una cosa es las tasas de interés del Fed, las Fed rates, y otra cosa muy distinta es los treasuries. Debieran ser similar, pero no es similar, porque los treasuries se mueven mucho antes de las tasas de interés, digamos, o las expectativas de mercado en cuanto a las tasas de interés. Los treasuries, sobre todo el de 2 años, por ejemplo, ya está preciando 8 subidas de tasa del Fed. El Fed solo subió 25 puntos bases por ahora. O sea, ya está tradeando a un 2.2 o un 2.18. Nosotros creemos que eso es bastante. 8 subidas de tasa, yo creo que es más que fair, como se dice, más que justo. Yo espero que el Fed suba 100 puntos base bastante rápido, y que después haga una pausa y diga, veamos en verdad cuál ha sido el efecto en la real economía, veamos, porque yo, como dije al principio, yo creo que quieren evitar principalmente una recesión. Porque eso va a ser muy duro de una parte social, ya vienen muchas animosidades y muchos como infelicidad de parte de la gente, sobre todo en Estados Unidos. Entonces yo creo que es lo que más quieren evitar. Y pueden mantener un poco de inflación más del target, que es alrededor del 2%. Yo creo que pueden sobrevivir fácilmente con una inflación del 3 o 3,5 si es que no llegan a una recesión. Entonces yo creo que van a subir 100 puntos base, que son 4 veces más rápido, y después van a parar y analizar la situación. Entonces yo creo que las tasas de interés van a seguir subiendo, pero yo creo que los treasuries no van a seguir subiendo. Yo creo que, a no ser que la inflación realmente sea mucho más sustentablemente larga y alta, yo creo que los treasuries están casi que al tope. Nosotros, es más, Powell mismo dijo que la tasa de largo plazo debiera ser 2,3 octavos, que es lo que debiera estar la de 30 años, y la de 30 años está incluso más alta que eso. Entonces, yo creo que el mercado se tiene que adecuar realmente a lo que está pasando. Nosotros esperamos que la inflación tenga un pic ahora en abril-mayo y después empiece a disminuir. Obviamente, que los commodities están más altos afecta negativamente a la inflación, como ya he mencionado bastantes veces, pero también hay que poner las cosas en perspectiva. O sea, por ejemplo, 10 puntos o sea, 10 dólares por barril de petróleo es solo 0,1 en inflación. O sea,
sí impacta, pero no es lo que impacta mayormente. Yo creo que incluso el trigo y ese tipo de cosas va a impactar incluso más. Entonces, como digo, yo creo que el petróleo no va a seguir subiendo mucho más, yo creo que en un par de meses va a bajar sustancialmente, y eso hace que también la inflación tenga un poco más de alivio, digamos. Pero sí, yo creo que los treasuries van a estar, acá tengo aquí. Entonces, acá está la inflación, acá está el Fed Rates, yo creo que va a subir el Fed Rates a alrededor de 2,5, por ahí 2,2, en la parte mediana de 10 años, y después se va a estabilizar, y esperamos que la inflación entonces disminuya también. Esa es nuestra expectativa. Ahora, los riesgos de esa expectativa es que efectivamente el conflicto sea mucho más largo, que incluso China se una al conflicto. Hay bastantes riesgos, digamos, a esta visión de estabilidad en unos meses. Pero yo creo que no es en el interés de nadie aumentar este tipo de tensiones. Eso es nuestra perspectiva. Excelente, Camila. La última consulta, dada la audiencia de Latinoamérica, ¿qué oportunidades ves en la TAM a nivel países, a nivel sectores, sobre todo particularmente hablando de renta fija, ¿no? ¿Quiénes pueden ser los grandes ganadores de la TAM? ¿A quiénes tenemos que mirar? Teniendo en cuenta, por supuesto, su capacidad de pago, su capacidad, digamos, de hacer frente a las obligaciones, capacidad institucional y si preferís más corporativos o soberanos. Como digo, siempre hay ganadores y perdedores. A mí, de una parte macro, no me encanta Latinoamérica, encuentro que tiene bastante riesgo. Hay reformas muy necesarias en la mayoría de los países que no veo que vayan a ocurrir en ningún tiempo cercano. Son países, sobre todo Argentina y Brasil, que están muy dependientes del crecimiento. Entonces, cuando el crecimiento desilusiona y cuando la inflación es alta, entonces es como un doble dolor para la economía, y solo se vuelve que los déficits sean más grandes. Entonces, tampoco me encanta Chile, encuentro que este riesgo de la nueva constitución es alto, encuentro que el crecimiento y la inflación, o sea, el crecimiento ha desilusionado y la inflación también va alta. Perú lo mismo, hay riesgos políticos también viniendo de Colombia. Entonces, cada país por sí solo, y bueno, México también decepcionando bastante en cuanto al crecimiento. Cada país por sí mismo, domésticamente, tiene grandes problemas en cuanto sociales y políticos, pero y más como en el largo plazo, no encuentro que sea tan atractivo invertir en Latinoamérica. Pero ahora, en este periodo más táctico, digamos los próximos 3, 4 meses, yo creo que a Latinoamérica le va a ir bien, porque principalmente son, como dije, productores de commodities, los commodities van a estar arriba. Encuentro que es como un safe haven, en el sentido de que si no quieres invertir en Rusia, si todavía tienes problemas invirtiendo en China, porque todavía hay tantas disrupciones y por potencialmente riesgo, a dónde puedes invertir. Entonces, Latinoamérica sí tiene empresas muy buenas, con alta capacidad de pago, exportadoras, no sé, por ejemplo, se me vienen a la mente, no sé, tipo, cosas como, no puedo decir empresas individuales, perdón, el compliance no me deja, pero, pero lo que voy es que sí hay empresas buenas que sí se van a ver positivamente afectadas por esto. Ahora, Latinoamérica no se ve tan barato, o sea, si yo veo Latinoamérica, por ejemplo, un bono A, versus un bono A o sea, con rating de A en Asia o en Medio Oriente, eso se ven con mayor valor. Pero, como digo, en el margen, yo creo que mucha de la plata de los institucionales están empezando a invertir más en Latinoamérica para irse un poco de este conflicto. Pero en el largo plazo yo creo que Latinoamérica tiene grandes problemas que resolver. De una parte fundamental, encuentro que una de las regiones más débiles en cuanto a capacidad de pago. Excelente, Camila. Muchísimas gracias por tu tiempo, súper interesante la charla. Gracias a todos los asistentes. Como saben, esto está grabado, así que el grupo, la Society, lo va a compartir en breve. Les agradecemos muchísimo la participación, las excelentes preguntas. De vuelta, agradecerle a todo el equipo, a Agustín, Mariano, Lucía. No sé si, Agustín, querés cerrar. No, simplemente agradecerles a todos por la presencia. Florencio, un lujo de host, y Camila, ni hablar. Muy, muy interesante todo lo que contaste. Así que agradecimientos varios a ustedes, y por supuesto a CFP Society Uruguay, que siempre nos apoya con las iniciativas y con quienes seguiremos haciendo un montón de cosas para adelante.
Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima.